Buenos días amigos, estamos viernes 17 de enero, son las 6 en punto de la mañana. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de noticias de Telediario. Comenzamos con nuestra jornada revisando los titulares. Ecuador y Guatemala concretarán un tratado de libre comercio para fortalecer el intercambio comercial entre ambas naciones. Ecuador es el primer país del mundo en emitir un bono soberano para vivienda de interés social por $400 millones. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas de octubre tiene varias subjetividades. El gobierno prepara pruebas para responder al organismo. El Consejo de Administración Legislativa CAL decidió que los asambleístas asilados en México mantendrán su calidad de legisladores. En lo internacional, en Colombia, la alcaldesa de Bogotá anunció un nuevo protocolo para atender las protestas sociales y dejar al escuadrón móvil antidisturbios como última opción. Iniciamos con información y los gobiernos de Ecuador y Guatemala esperan concretar un tratado de libre comercio que permita fortalecer el intercambio comercial entre ambas naciones. Desde el sector productivo guatemalteco, varios empresarios resaltaron la necesidad de que se formalice este tratado y destacaron la seguridad jurídica que posee Ecuador para dar apertura a las inversiones extranjeras. En su visita a Guatemala, el presidente Lenín Moreno habló de la necesidad de firmar un acuerdo de libre comercio con ese país. Para ello, existe la apertura del sector empresarial guatemalteco y de su gobierno. Se han analizado muchas de las inversiones guatemaltecas que están en el Ecuador con la posibilidad de profundizar el acuerdo de alcance parcial que hoy tienen nuestros países y avanzar en acuerdo de libre comercio en su conjunto y que también permita garantizar las inversiones. Incluso se alista un gabinete binacional entre Ecuador y Guatemala para concretar el tratado. Adicionalmente se planteó la necesidad y el objetivo de establecer una cámara binacional conjunta entre Ecuador y Guatemala y se revisaron los distintos sectores donde hay mayores oportunidades de inversión: turismo, agricultura, agroindustria y servicios. Desde el sector empresarial guatemalteco destacan la seguridad jurídica que posee Ecuador para dar apertura a las inversiones extranjeras. Estamos muy convencidos que Ecuador está ofreciendo esa certeza jurídica que hoy requiere cualquier inversionista en el mundo. Hay inversión importante de guatemaltecos en Ecuador y lógicamente durante el actual gobierno ecuatoriano se ha facilitado la inversión en su país y la generación de empleo. Desde el sector productivo ecuatoriano señalan que un acuerdo comercial fortalecerá la economía y la empleabilidad en el país. Guatemala es un país que además es fronterizo con México y también al estar en Centroamérica podrían alcanzar otros mercados como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá. Nosotros tenemos interés en exportar línea blanca, productos de madera, ciertos productos alimenticios y de bebidas. Incluso se destaca la infraestructura que posee Ecuador para atraer la inversión extranjera. Por el tema logístico, en Ecuador tenemos una buena logística en puertos, carreteras y aeropuertos, y esto también representa una ventaja para los inversionistas centroamericanos. Santiago Tello, Medios Públicos. Nuestro país será el protagonista en la Feria Fruit Logística 2020 que se realizará en Alemania. 17 frutas y hortalizas de alta calidad se presentarán ante el mercado europeo bajo la marca Ecuador Premium and Sustainable. El evento se llevará a cabo del 5 al 7 de febrero en Berlín, Alemania, y participarán 38 productores y exportadores de frutas y hortalizas ecuatorianas, siendo Ecuador uno de los principales aliados de este encuentro, según el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. El país socio este año de este importante evento en Berlín, en donde vamos a presentarle al mundo la calidad de los productos ecuatorianos, vamos a contarles a los consumidores europeos sobre todo las cosas que tenemos para ofrecer en el Ecuador y lo bien que hacemos
agroexportación en nuestro país. Ya hemos conseguido cosas importantes en materia de diversificación de exportaciones, estamos logrando ya entrar con pitahaya a la China, hemos hecho la primera exportación de uvilla a los Estados Unidos y creo que las oportunidades son inmensas. Tenemos que reforzar con algunos países el tema de acuerdos comerciales. Son 17 productos abanderados bajo la marca Ecuador Premium and Sustainable que llegarán al mercado alemán en el marco de la Feria Fruit Logística 2020. Una oportunidad que para el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, incentivará las exportaciones. Mire, el año pasado Fruit Logistics recogió más de 3.800 visitantes de nivel mundial. Aspiramos y esperamos que se concreten in situ al menos 10 millones de dólares adicionales de los negocios que se están promocionando. Juan José Pons, coordinador del clúster de banano, destaca la importancia de que nuestro producto estrella, al igual que otras frutas, lleguen a uno de los espacios comerciales de mayor acogida a nivel mundial. Un mercado exigente en cuestiones de sostenibilidad, en cuestiones sociales, en cuestiones de protección de la naturaleza. Y nos tenemos que adaptar a eso y tenemos que enfrentarnos a esos desafíos con una mentalidad de mercado, de servicio al consumidor. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En la parroquia Huachi Grande de la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a nivel nacional benefició a 71.000 familias con la entrega de escrituras públicas a pequeños y medianos productores. En el Centro de Mercadeo Agropecuario de la ciudad de Ambato, representantes de las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Pichincha e Imbabura recibieron 1.700 títulos de propiedad de manos del vicepresidente Otto Sonel Hosner, quien resaltó el trabajo conjunto con las autoridades seccionales. Si la competencia de agua es del alcalde, vamos a acompañarlo y ayudarlo. Hemos entregado en ese sentido ya más de 1.500 millones de dólares para que los gobiernos locales hagan la obra. Javier Lazo, ministro de Agricultura, informó que a nivel nacional se potencia la mecanización en el sector rural del país. Beneficiando de forma directa a más de 94.000 agricultores, y eso es sumamente importante para poder llevar estabilidad al campo agropecuario. Teresa Llerena da a conocer que el contar con los títulos de propiedad les permite acceder a créditos. La mayor parte de la gente quiere hacer un préstamo y los bancos ya tenemos para una garantía. Mientras a través de una videoconferencia, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, felicitó a quienes recibieron los títulos de propiedad en la provincia de Tungurahua. Máximo Barba, Medios Públicos. Buenas noticias para nuestro país. El presidente de la República, Lenín Moreno, dio a conocer una nueva línea de créditos para acceder a una vivienda. El jefe de Estado en su cuenta de Twitter publicó: el sueño de tener casa propia se cumple cada vez más. Gracias al respaldo del BID y la CAF, miles de familias ecuatorianas tendrán créditos hipotecarios a una tasa del 4.99% y hasta 25 años plazo. Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en emitir un bono soberano para vivienda de interés social por $400 millones. Esta operación bursátil tiene el apoyo y garantía del Banco Interamericano de Desarrollo por 300 millones y servirá para que el sistema financiero nacional genere 24.000 créditos hipotecarios dentro del programa Casa para Todos para beneficiar a 97.000 personas en todo el país. Con el fin de que más personas de escasos recursos económicos accedan a una vivienda de interés social, el presidente Lenín Moreno anunció la emisión de un bono soberano por $400 millones a 15 años plazo y a una tasa de interés del 7,25%. Hoy el Ecuador será el primer país del mundo en emitir un bono social soberano para la construcción de viviendas de interés social y viviendas de interés público. Esta operación bursátil, que tiene garantía del Banco Interamericano de Desarrollo por 300 millones, servirá para que el sistema financiero nacional genere más de 24.000 créditos hipotecarios para acceso a vivienda como parte del programa Casa para Todos. Nos va a permitir este bono social entregar créditos a más de 20.000 familias ecuatorianas a una tasa del 4,99% y a un plazo de 25 años. Pero ¿quiénes pueden ser los beneficiarios? Escuche bien,
Quienes no tengan casa y quieran adquirir una por primera vez, las viviendas pueden ser de interés social, cuyo valor comercial es de casas con valores menores a $40,000 y de hasta $71,064, con tasa de interés preferencial del 4,99%. Pero también hay viviendas de interés público que van desde $71,064 hasta $91,368. Es decir, gracias a este tipo de préstamos es más viable, más asequible que el ecuatoriano adquiera su vivienda. Las cuotas mensuales para viviendas de $71,064 serían de $388,37 y para viviendas de $91,368 serían cuotas de $499,33. Hay un grupo de viviendas con valores de menos de $40,000 que tendrían cuotas menores. Los créditos se otorgarán entre 20 y 25 años. Más de 97,000 personas serán los beneficiarios en todo el país. Que estamos trazando una ruta correcta hacia la prosperidad y mejorar las condiciones de las personas que menos recursos tienen. Con ello también se fortalecerá la economía y se generarán miles de empleos, dado que se fortalecerá al sector de la construcción. Genera a nuestros cálculos 86.820 nuevos puestos de trabajo directos. Nos garantiza muchos recursos para mejorar la vida de los ecuatorianos. Santiago Tello, Medios Públicos. La confianza de los organismos multilaterales en Ecuador es uno de los motivos por lo que el país se convierte en el primero en emitir un bono social soberano. El analista económico Héctor Delgado señala que esto reducirá el déficit habitacional y generará plazas de empleo. Los acercamientos realizados por el Gobierno Nacional con los organismos internacionales le han permitido generar confianza en la comunidad financiera y ser el primer país del mundo en emitir un bono social soberano. Así lo afirma el analista económico Héctor Delgado. Eso es una buena noticia para buscar financiamiento internacional, incluso para sentarnos a renegociar la deuda. Ya nos ven con otros ojos y esto es un mensaje claro. Que el Ecuador, primero, el Ecuador es quien se ha sentado con estos organismos a pedir respaldo para la emisión de este bono. La emisión por un monto de $400 millones permitirá impulsar la construcción de viviendas de interés social y además generar empleo. Y el sector de la construcción es el sector que más crea fuentes de trabajo. El efecto multiplicador del sector de la construcción, el sector de la vivienda, es uno de los más grandes. Un aporte que permitirá financiar el déficit habitacional y que se lo destinará según lo convenido. En el sector urbano el déficit es de aproximadamente 40%, en cuanto al sector rural es del 60%. Entonces estamos hablando de viviendas que son hasta $90,000, ¿no? Y también viviendas menores a $40,000. Ese es el rango de vivienda. El gobierno emitirá estos bonos. Las personas, entidades privadas o públicas, comprarán estos bonos. Este dinero entra directamente a un fideicomiso y este fideicomiso es el que se encarga de canalizar este dinero a las entidades financieras. Y son las entidades financieras los que van a otorgar este crédito. Decisión que los representantes del Banco de Desarrollo Interamericano han calificado como un hito histórico que podrá generar nuevas formas de financiamiento para promover la inclusión social y equidad. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En otras noticias, el crecimiento de la producción petrolera en 21,000 barriles diarios y el impulso de la minería a gran escala son prioridades para el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, José Augusto Briones. La decisión del Ecuador de salir de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, está técnicamente justificada, debido a que la producción nacional tendrá un incremento y no se pueden mantener cupos. No podemos tener esa restricción. Para este año se prevé un incremento aproximado de 21,000 barriles diarios. La minería legal, no contaminante, es otra de las prioridades para el ministro del ramo José Augusto Briones, y eso lo demuestra con hechos. Por ejemplo, el envío del primer cargamento de concentrado de cobre de la mina Mirador a China por $25 millones se debe proyectar a la producción total y de esta manera sacar conclusiones. Solo este proyecto, durante la vida útil de la mina establecida en 30 años, se proyectan ingresos de 9.200 millones. Motivo por el cual el funcionario insiste en que estos temas deben ser abordados de forma técnica y no con base a intereses políticos. Que nos abstengamos de meter a la situación
politiquera un tema que puede cambiar la realidad del país. En otro tema, el ministro insistió que el gobierno nacional defenderá los intereses del país sobre la demanda que Odebrecht planteó por la finalización unilateral del contrato del poliducto Pascuales-Cuenca, una obra que ni siquiera fue entregada formalmente y que cuenta con varias fallas estructurales. A pesar de esto, la empresa exige un pago de 174 millones de dólares. Hay suspensión de pagos, entonces aquí no vengan con que crucemos cuentas alegremente, no señores. Primero tienen que responder por el daño que se ha hecho al pueblo ecuatoriano. La audiencia para resolver este litigio quedó establecida para el 31 de enero. Ecuador no descarta una contrademanda. Alex Llanos, Medios Públicos. En la Universidad Católica de Quito se realizó el coloquio Desafíos para el Desarrollo del Ecuador en el 2020. Los académicos hicieron propuestas para generar empleo y fortalecer la economía del país en este año. En el Foro de Economía de la Universidad Católica se analizó el escenario del país en 2020 y los académicos presentes coincidieron en que el principal problema del país es la generación de empleo. Así lo sostuvo el decano de Economía de esa casa de estudios. Y también hay que sostener la inversión pública para generar desarrollo, para generar crecimiento, para garantizar servicios sociales. La inversión privada también hay que generarla desde otros mecanismos. El vicerrector de la Universidad Andina, Wilson Araque, dijo que el desafío de las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan el 65% de los empleos, es aprovechar su capacidad instalada. Que las pequeñas y medianas industrias en el país apenas trabajan 8 horas diarias y 5 días a la semana. Si yo utilizo más la capacidad instalada, que hay una capacidad ahí que no está siendo utilizada, se podría justamente, habrían mayores necesidades de fuentes de trabajo. La decana de Economía de la Universidad Central dijo que uno de los problemas es que el Estado redujo sus ingresos por concepto de petróleo. Porque el barril del precio promedio, ¿no es cierto?, de $56, que según la estructura anterior, del 2017, el Estado hubiera participado con 39 por barril, ahora lo hace solo con $35. Para el exministro de Economía, Mauricio Pozo, es necesario que el Estado se enfoque en dar salud, educación y seguridad a los ciudadanos y el resto de actividades delegarlas al sector privado. Mencionó que el tema de los subsidios a los combustibles debe resolverse. ¿En qué le beneficia a la gente la gasolina barata? ¿En qué ha abonado para los índices de pobreza la gasolina barata? Bueno, ese es un tema que tiene algún rato que resolverse. Y ese es un asunto delicado, difícil políticamente, pero eso no quiere decir que no se lo afronte y no se lo resuelva. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 6:17 de la mañana. Le contamos que en Ecuador la tasa de empleo adecuado es del 38.8% y de desempleo del 3.8%. Estos son datos de la última encuesta nacional de empleo y desempleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En Ecuador, 38,8% de la población económicamente activa, es decir, 3.146.297 personas, tienen un empleo adecuado y 3,8%, es decir, 311.000 personas, están desempleadas. Así lo indicaron las autoridades en referencia a la encuesta nacional de empleo y desempleo. Cuando en la región estamos en un promedio de 9 puntos, en el Ecuador tenemos un desempleo del 3.8. Esto no quiere decir que el gobierno nacional está satisfecho, está contento. Mientras haya un ecuatoriano que esté en búsqueda de un empleo pleno, el gobierno nacional trabajará incansablemente para darle la solución. Según la encuesta, el subempleo es 17,8% y en el periodo anterior era 18,7%. El secretario de Estado indicó que se han incorporado en su primer empleo 10.000 jóvenes en el sector público y privado y que existen sectores económicos que son prioritarios porque dinamizan el empleo. La próxima semana estaremos firmando un convenio con las cámaras de construcción a fin de formalizar empleos en esta materia, a fin de dar la protección de seguridad social, intervenir directamente como Ministerio de Trabajo conjuntamente con estos sectores para ir de la mano en la formalización y en la generación de nuevo empleo pleno. El ministro de la Producción sostuvo que con los contratos de inversión se han incorporado más personas a trabajos formales. Con cerca de 7.000 empleos directos y más de 20.000 empleos directos que provienen de estos contratos de inversión de la industria agrícola, comercial, turística y también de la industria minera. Además, se entregarán fondos de capital de riesgo a través de Capital Semilla, Capital de Riesgo y el programa Innovacid por $12 millones para que más ecuatorianos emprendan en sus negocios propios. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.
El gobierno ecuatoriano considera que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas de octubre tienen varias subjetividades y preparan las pruebas para responder al organismo. El ex legislador Fausto Cobo también considera que muchos hechos de esas jornadas no se profundizaron. Conceptos en los que no se profundizan y otros en los que se toma en cuenta una sola versión son las razones por las cuales el canciller José Valencia considera que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre las protestas de octubre en Ecuador tiene subjetividades. Y la encontramos subjetiva porque, lo que le decía hace un momento, no examina el contexto de las manifestaciones, la versión de algunas personas que fueron entrevistadas por la comisión, pero no de todas las personas que fueron entrevistadas. Por ejemplo, se reconoce que el ambiente fue violento, pero no se detallan aspectos como el secuestro de policías, la afectación a bienes públicos y privados, así como el ataque a periodistas. O se apedrean, se atacan a más de 48 ambulancias, se queman vehículos de la fuerza pública. Con este punto de vista coincide el ex integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Fausto Cobo, pues además de todas las pérdidas económicas, en ningún momento se toma en cuenta la falta de libertades que vivió la gran mayoría de la población. Fuimos secuestrados por esta minoría de victimarios que ahora aparecen en este informe como las víctimas. Para Cobo, esas imprecisiones determina que se convierta en un informe hecho a la medida de quienes generaron los actos violentos. Parecería que la elaboraron en una sastrería. ¿Por qué? Sastres, modistas, modistos, haciendo el traje a la medida de la estructura insurgente. Por este motivo, el gobierno ecuatoriano prepara una respuesta inmediata al informe de la CIDH. Lo que falta en ese informe, para que sea un informe que realmente represente esa situación traumática que vivió la sociedad ecuatoriana a comienzos del mes de octubre, durante las primeras 2 semanas de octubre. 11 recomendaciones planteó la Comisión al Ecuador, luego de receptar 439 testimonios de personas afectadas durante las protestas suscitadas entre el 3 y el 13 de octubre de 2019. Alex Llanos, Medios Públicos. El Ecuador será la sede del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, un espacio de diálogo en el que se abordará el tema de la movilidad humana a nivel mundial. Nuestro país expondrá sobre la migración venezolana. El Estado ecuatoriano invierte $120 millones para atender a los ciudadanos de esta nacionalidad. El Ecuador es un país que no es ajeno a la migración. Desde hace varios años ha experimentado este fenómeno con los migrantes venezolanos. Por ello, el gobierno adoptó varias acciones, como exigir visa y entregar visas humanitarias, medidas que, según el canciller José Valencia, han permitido ordenar y regular el ingreso a nuestro país. Hay que recordar que el Ecuador ya había otorgado 120.000 visas a ciudadanos venezolanos. Efectivamente hay una reducción importante de la llegada de venezolanos, pero quienes están llegando ya con todos los documentos en regla, con la visa humanitaria en regla. Y es que, según estiman las autoridades, aproximadamente 420.000 ciudadanos venezolanos viven en nuestro país. Y para atender a ese sector de la población, anualmente se invierte $120 millones. La situación económica actual crea esos retos para el Estado ecuatoriano. Esta realidad, al igual que otros casos a nivel mundial, serán analizados en el Foro Global sobre Migración y Desarrollo, un espacio para discutir sobre esta problemática y que contará con la participación de 1.300 delegados de 150 países, de organizaciones sociales, académicas, entre otras. El Ecuador acogerá esta edición del foro, que estará presidido por el embajador Santiago Chávez. Búsqueda de consensos entre todos los participantes a nivel internacional. Aportar con propuestas de solución que sean eficaces. Se prevé que las autoridades de alto nivel de los países miembros de las Naciones Unidas participen en el foro, incluidos los delegados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Nosotros reconocemos como presidente legítimo de ese país al presidente Juan Guaidó. La inauguración del foro se realizará el próximo 21 de enero y se extenderá hasta el 24 de este mes. Ronito Apanta, Medios Públicos. Debemos irnos a una pausa a esta hora de la mañana, pero al regresar tenemos detalles de los acontecimientos desde la Asamblea Nacional. Los invitamos a seguir con nosotros también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telediario_EC. También nuestra cuenta de Twitter como Telediario_EC y nuestra página web www.ecuadortv.es. Siga con nuestra señal.
Retornamos con la información aquí en Telediario y vamos con noticias desde el Parlamento, donde los asambleístas asilados en México mantendrán su calidad de legisladores. El Consejo de Administración Legislativa CAL lo dio a conocer debido a que en esta ley no existe esta figura legal. El abandono del cargo es una figura que no contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa y, por tanto, no puede ser aplicada en los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, quienes se encuentran asilados en México, de tal manera que mantendrán su condición de legisladores. Por lo tanto, ahí hay un claro vacío que de alguna manera luego en el futuro se tratará de buscar alguna alternativa para llenarlo. Las dudas, sin embargo, giraban en torno a los salarios y los beneficios de la seguridad social. No perciben ni percibirán, mientras no vengan a trabajar, ningún tipo de remuneración ni ningún tipo de aporte patronal. De ahí que no se descarte incorporar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo menos para abocar de un tema que nunca ha sucedido en la Asamblea, nunca, es inédito. Aunque aquello también tiene sus reparos. Otra vez más el tema de legislar por coyunturas. Si vemos cada coyuntura que está pasando, deberíamos tener un código de la función legislativa de 1.500 artículos y de 1.500 suposiciones para cada coyuntura que se le ocurra a cada asambleísta, de los enfermos, de los asilados, de los que nunca vienen, de los que pierden el avión, etc. No obstante, las posibilidades de que puedan regresar están intactas. Es una opción abierta que ellos puedan volver, cualquiera de ellos, o los cuatro, o alguno de ellos pueda volver a asumir sus curules, y esa seguramente será una decisión que la tomemos como bancada, digamos, los próximos días. La instancia administrativa se ratificó en principalizar a los asambleístas alternos. Pedirán a la Cancillería información detallada y certificada sobre las condiciones de asilo en estos casos, y con ello, el Pleno de la Asamblea podría abocar conocimiento para un pronunciamiento ampliado. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el veto presidencial sobre las reformas al Código de la Democracia. El Observatorio Electoral plantea al Legislativo que se allane en 5 temas, entre ellos en la eliminación de las circunscripciones electorales y en la licencia sin sueldo para los candidatos desde el momento de su inscripción. La próxima semana el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe no vinculante de la Comisión de Justicia sobre el veto presidencial a las reformas del Código de la Democracia. El documento recomienda que el Pleno se allane en 8 artículos y se ratifique en 10. Uno de estos tiene que ver con la licencia sin sueldo al que se deben acoger los dignatarios que buscan su reelección inmediata al mismo cargo desde el inicio de la campaña. La misma Constitución del 2008 establece una diferenciación. Por tal motivo, la recomendación que realiza la Comisión de Justicia es totalmente posible dado nuestro marco constitucional. ¿Qué recomendación es esa? Con esto no están de acuerdo los integrantes del Observatorio Ciudadano Electoral y esperan que el Pleno apruebe que la licencia sin sueldo sea desde la inscripción, como lo propone el Ejecutivo. No es posible que la licencia se mantenga única y exclusivamente para los 45 días que corresponden a la campaña electoral, cuando sabemos que entre la inscripción de la candidatura y el inicio oficial de la campaña median varias semanas en las cuales esa persona va a recibir su sueldo de recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Otro tema que el Observatorio Ciudadano Electoral espera que pase tal cual lo plantea el Ejecutivo es la eliminación de las circunscripciones electorales. Sin embargo, aquí existe un nudo crítico, ya que la Asamblea lo desechará porque, según indican, el Ejecutivo no puede vetar un tema que no fue debatido ni aprobado. No basta con el discurso de que las minorías van a estar representadas si es que seguimos manteniendo el tema de las circunscripciones o distritos electorales. Nosotros pensamos que es un avance de derechos porque acerca al elector con sus futuros dignatarios. Hemos rechazado esa posición porque el presidente no puede vetar lo que no ha sido motivo de tratamiento. Desde el Observatorio Ciudadano Electoral anticipan una demanda de inconstitucionalidad en el caso de que el Legislativo no se allane en ese y otros puntos. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, y organizaciones a favor de la niñez y adolescencia presentaron una propuesta de reformas a la ley aprobada en el año 2003. Esta iniciativa tiene 137 artículos y plantea temas como la adopción, tenencia compartida y pensiones alimenticias. Tenemos que trabajar conjuntamente para que los plazos que se ejecuten ya no sean esas largas colas de
de tiempos, de burocracia, de espera y sin duda de documentos. Nosotros estamos planteando que, por ejemplo, en ese efecto se generen procesos adecuados en cuanto a los tiempos, en lo que un niño que ha sido ya declarado en adoptabilidad pueda ser acogido por una familia adecuada. Otro de los temas importantes es el tema que siempre se ha discutido, el tema de pensiones alimenticias, que muchas veces genera polémica, pero en donde no debe generar polémica es cuando hablemos y pongamos como centralidad a los niños, niñas y adolescentes del país. Por ejemplo, hoy tenemos una protección hasta los 21 años si los niños están o si los adolescentes están en la universidad, pero la universidad no acaba a los 21 años, acaba a los 24 años. Y de igual forma, temas como tenencia compartida, nos parece importante que pongamos como centralidad a los niños, niñas y adolescentes del país. El incendio forestal en el Cerro Casitagua, en el noroccidente de Quito, está controlado pero no liquidado, tras más de 40 horas de combate a las llamas. A las labores de mitigación se unieron uniformados de otras ciudades. En un sobrevuelo efectuado por un equipo de telediarios se evidencia la destrucción de la flora y fauna de la zona. Desde el aire se pueden divisar los puntos activos en la línea de fuego. Las descargas de agua con el sistema Bambi Bucket ayudaron en la lucha que tiene factores de riesgo en contra como la radiación y la dirección de los vientos. Son 4 helicópteros de los bomberos, policía y fuerzas armadas que trabajaron por tercer día consecutivo. Lanzaron cerca de 300 descargas. A 10 minutos del Colegio Nacional Pomaski, donde se encuentra el puesto de mando, el Cuerpo de Bomberos de Quito instaló una piscina con una capacidad de 3.000 galones para el abastecimiento de agua de las naves y así evitar el paso por la zona urbana. El incendio está disminuyendo en su intensidad. No se ha extinguido todavía, pero que está controlado. Si ya con las descargas de los helicópteros logremos extinguir en forma definitiva. Desde arriba también se observa la superficie seca y la vegetación con árboles de pino que está amenazada por las llamas. Nuestro personal pernoctó en la parte alta, en toda la franja y en la línea que conduce al oleoducto de crudos pesados. Debido a las difíciles condiciones de acceso a la elevación, maquinaria hizo tronchas para que puedan ascender los bomberos. El trabajo en la zona es manual. Daniela Olmedo fue parte del equipo de más de 80 uniformados que realizaron estas labores. Batefuegos, que es algo que le sofoca a la llama. Bajó al puesto de mando junto a sus 2 compañeros después de 7 horas para recibir cuidados médicos debido a las altas temperaturas a las que estuvo expuesta. O sea, nos cambió el viento y nos tocó caminar por la parte que ya estaba quemada. Es el ardor en la planta del pie y no podemos caminar. A través de cámaras que transmitieron en tiempo real, los expertos monitorearon el siniestro y tomaron acciones que, según la información preliminar, fue provocado. Los guardaparques ahora han venido desde Tungurahua, desde Cotopaxi, desde Imbabura, se han ido sumando, tenemos 60 efectivos, están distribuidos en los flancos. A las labores se unieron 83 bomberos de 9 ciudades de la serranía. Ibarra aportó con 9 casacas rojas. Debido a este tipo de topografía que tenemos en el sector, ya que tenemos unas pendientes demasiado inclinadas, 50 a 70 grados aproximadamente, entonces se nos dificulta avanzar el personal directamente. Tenemos casi la misma topografía y pues nosotros también hemos tenido ya ese tipo de incendios. De acuerdo a las autoridades, el fuego no representa peligro para las casas que colindan con el Casitagua. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En las noticias internacionales, en Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció un nuevo protocolo para atender las protestas sociales y dejar al escuadrón móvil antidisturbios como última opción. No obstante, este fracasó el jueves durante las manifestaciones estudiantiles universitarias. Que cuando hay... La alcaldesa de la capital de Colombia, Bogotá, Claudia López, detalló en qué consiste el nuevo protocolo distrital con el que su administración atenderá las protestas sociales que tendrán una nueva agenda en las próximas semanas, donde destacó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, se utilizará únicamente como último recurso. Cuando se presente algún hecho extraordinario
como recurso de última instancia. No obstante, horas después del anuncio, la alcaldesa tuvo que usar el SMAT ante la posición radical de manifestantes. Por tanto, la mandataria ordenó que la fuerza pública, incluido el Escuadrón Móvil Antidisturbios, despejara las vías que estaban siendo tomadas por universitarios. Durante esta jornada incluso se registró el ataque a representantes de medios de comunicación que fueron protegidos por otro grupo de manifestantes. Cabe recordar que como parte de este nuevo protocolo que López anunció, se implementó una figura denominada Madres Gestores de Paz para evitar enfrentamientos. Madres de hijos e hijas, ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, que como cualquier madre espera que su hijo salga de casa bien y retorne bien. Todas las mamás y todas las familias queremos lo mismo. Este protocolo de actuación, que entró en vigencia de manera inmediata, iba a ser puesto a prueba el próximo 21 de enero, cuando se lleven a cabo las movilizaciones anunciadas por varios sectores. Paco Urbina, Medios Públicos. El posesionado presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció que su país rompe relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. La decisión la anunció en declaraciones a los medios a su salida de una reunión con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Que hemos girado las órdenes al señor canciller de que la única persona que queda en la Embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada. De su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó que con esta decisión se ha lanzado a los pies de Donald Trump. Con certeza su gobierno se convertirá en otro chiste de mal gusto que veremos pasar y secarse. Nuestro respeto y afecto al digno pueblo guatemalteco. Así escribió el diplomático a través de su cuenta en Twitter. En octubre de 2019, el gobierno de Venezuela negó la entrada a su territorio a Yamatei, porque había ingresado con pasaporte italiano y sin autorización del Ejecutivo. En un video posterior, el entonces presidente electo de Guatemala informó que planeaba reunirse con el líder opositor venezolano Juan Guaidó. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos en Telediario y vamos al segundo bloque. Y lo queremos hacer contactándonos con nuestra compañera Olga Velasco, quien se encuentra en este momento en los exteriores de la Casa de la Cultura para dialogar con la actriz Jenny Portilla, quien prepara la puesta en escena de la comedia El Último Mambo. Buenos días, Olga. Buenos días, Carla y amigos televidentes. Estamos en la avenida 6 de diciembre y Patria, una mañana soleada y el tráfico vehicular fluido. Justamente nos encontramos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentarles una propuesta que usted podrá disfrutar en familia la próxima semana, pues aquí se estará presentando la obra de teatro El Último Mambo. Y para conocer más detalles de esta comedia estaremos dialogando con la actriz y codirectora Jenny Portilla. Todo esto ampliaremos de nuestro programa Más Cerca. Hasta entonces, Carla. Muchísimas gracias, Olga. Invitados todos ustedes para que nos acompañen a las 8 en punto de la mañana en el programa Más Cerca, porque hablaremos de cultura, un tema muy importante para nuestro país. Continuamos con la información del Ecuador y en el país se instaló un puesto de mando unificado para coordinar acciones entre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y las Fuerzas Armadas ante posibles casos de emergencia. En el fuerte militar Huancavilca de Guayaquil se instaló un campamento para la implementación de un puesto de mando unificado entre la Secretaría de Gestión de Riesgos y las Fuerzas Armadas. Lo que se busca es contar con un lugar único para coordinar acciones de atención ante posibles emergencias. Así lo indicó Edmundo Carbo, director de Gestión de Riesgos. Lo que hacemos aquí es trabajar sobre un modelo base de campamentación. Esto nos llevamos a cualquier otra parte del país, lo hacemos más grande, lo hacemos más pequeño y con estos conocimientos estamos listos para desplegarnos a cualquier parte del país. Para este puesto de mando se cuenta con carpas donadas por el gobierno de Japón. El coronel Francisco Trejo, comandante de la Brigada Guayas, considera positiva esta iniciativa. Que es muy importante que todas las instituciones estemos en un solo lugar, orientados al evento específico que se está realizando. Tenemos 5 carpas medianas que nos sirve para gestión, nos sirve para bodegaje, nos sirve para cocina y tenemos carpas grandes, tamaño large, nos sirve para ahí albergar a las familias.
La secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, señaló la importancia de este campamento, que será utilizado durante el simulacro de sismo y tsunami el 31 de enero. Van a activarse todo el sistema de alerta temprana, 152 sirenas de las 178 están instaladas ya en todo el perfil costero y vamos a instalar el COE nacional. El epicentro de todo este ejercicio va a ser el cantón Atacames en Esmeraldas. El simulacro se realizará con un escenario de un sismo de 8.8 grados en Esmeraldas, Manabí, El Oro, Guayas, Santa Elena y Galápagos. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En otros temas, para el ex canciller Marcelo Fernández de Córdoba, el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos no solo está en plena vigencia, sino que logró importantes resultados. El tema lo anunció el Ejecutivo y no necesita la aprobación de la Asamblea, así lo aseguró. El acuerdo fue anunciado públicamente un año y medio atrás. Por ello, para el diplomático y experto en relaciones internacionales Marcelo Fernández de Córdoba, no existe ninguna duda de la cooperación que Estados Unidos brinda al Ecuador en el control al narcotráfico. Estos vuelos se los realiza bajo las leyes ecuatorianas, con todas las aprobaciones y requisitos legales del Ecuador. En estos vuelos se embarcan miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, policía, y policía en cada vuelo. Esto además ya ha logrado resultados, pues lo que el acuerdo permite es un control en operaciones de interdicción aérea. A embarcaciones que posiblemente estén llevando droga, y de ahí que han permitido en el último año la captura de más de 30 toneladas de droga. Dicho acuerdo además cuenta con todos los permisos y protocolos del caso. Tampoco necesitaba del respaldo del legislativo, pues la Constitución de Montecristi así lo permite, asegura Fernández de Córdoba. Absolutamente necesaria, porque nosotros no tenemos los equipos. Estos equipos electrónicos de radares especiales, no tenemos capacidad para efectuar este control que Estados Unidos nos está colaborando con nosotros. El Ejecutivo lo ratifica y, por ejemplo, solo con el Ministerio de Gobierno se tienen firmados 8 convenios en materia de seguridad, afirma María Paula Romo. Así que tenemos, por supuesto, un marco de cooperación que está regulado y en el caso de cualquier operación como de las que estamos hablando contra el narcotráfico, se realizan también bajo el amparo de la legislación ecuatoriana. El programa bilateral de vigilancia aeromarítima inició en agosto de 2018 con el vuelo del avión Orión P3. Alex Llanos, Medios Públicos. En 40 años de cooperación y relación bilateral, China es para Ecuador el tercer destino de los productos de exportación nacional. La representación diplomática de China en Ecuador conmemoró 4 décadas de una relación de confianza y cooperación con nuestro país. Fue una gala donde primó el concepto de que China y Ecuador caminan de la mano, a pesar de la distancia abismal entre la economía asiática con la andina. Con presentaciones culturales que simbolizan la esencia de cada una de las culturas, la Embajada de China en Ecuador ofreció una recepción la noche de este jueves para conmemorar los 40 años de cooperación y relación bilateral entre ambas naciones. El embajador de China para nuestro país, Shen Guiyu, destacó el orgullo de su país de ser para Ecuador el tercer destino mundial de nuestros productos exportables. A corto plazo, la meta es consolidar 2 nuevas alianzas, la nueva ruta de la seda y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Durante estos 40 años, la cooperación pragmática entre los dos países se ha profundizado permanentemente. China no solo es el tercer socio comercial y el 8º país de origen de la inversión extranjera directa de Ecuador. Cooperación que no solamente se traduce en los números que revelan el movimiento comercial, de importaciones o exportaciones. Para China, la preparación de estudiantes ecuatorianos en su territorio es una señal de un intercambio que nutre lo cultural en doble vía, señaló el diplomático chino. Actualmente hay más de 500 jóvenes talentosos ecuatorianos que estudian en China. Entre ellos, 350 son becarios del gobierno chino. En representación del gobierno, el canciller José Valencia definió en 3 palabras el momento que viven Ecuador y China actualmente. Amistad, progreso y desarrollo. Las relaciones de amistad y cooperación entre Ecuador y China se han fortalecido hasta alcanzar el nivel de asociación estratégica integral. A esta gala asistieron autoridades de gobierno, de las distintas funciones del Estado, embajadores de países amigos y ciudadanos chinos residentes en el Ecuador. Javier Ceballos, Medios Públicos.
En las noticias internacionales, el posesionado presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció que su país rompe relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. La decisión la anunció en declaraciones a los medios a su salida de una reunión con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Que hemos girado las órdenes al señor canciller de que la única persona que queda en la Embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada. De su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó que con esta decisión se ha lanzado a los pies de Donald Trump. Con certeza su gobierno se convertirá en otro chiste de mal gusto que veremos pasar y secarse. Nuestro respeto y afecto al digno pueblo guatemalteco. Así escribió el diplomático a través de su cuenta en Twitter. En octubre de 2019, el gobierno de Venezuela negó la entrada a su territorio a Yamatei, porque había ingresado con pasaporte italiano y sin autorización del Ejecutivo. En un video posterior, el entonces presidente electo de Guatemala informó que planeaba reunirse con el líder opositor venezolano Juan Guaidó. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Este viernes 17 de enero se cumple un año del atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander en Colombia, el peor ataque terrorista contra una unidad de la fuerza pública. La explosión del carro bomba acabó con la vida de 23 cadetes, entre ellos la ecuatoriana Erika Chicó. Hasta el momento, la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ha capturado a 3 personas. En poco más de un mes, el 28 de febrero, la Fiscalía imputará cargos de homicidio, tentativa de homicidio, actos de terrorismo y destrucción de institución educativa a los miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional. Continuamos con la información y vamos hasta Estados Unidos, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una situación de desastre en Puerto Rico tras una serie de terremotos que sacudieron este territorio estadounidense por más de 2 semanas, en momentos en que aumentaban las presiones para que el mandatario respondiera a la emergencia. La gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, explicó que la ayuda federal se centrará por el momento en la remoción de escombros y las medidas de protección de emergencia, es decir, lo relativo a la reducción de riesgos y amenazas a la vida en temas de salud pública y seguridad. Además, indicó que se estima en $110 millones los daños causados por los terremotos, la mayoría imperceptibles. Dimite el primer ministro de Ucrania tras salir a la luz unas grabaciones en las que supuestamente critica la gestión del presidente del país. Alexei Gonatev se defiende asegurando que el audio comprometedor fue manipulado. Además, publicó una carta en su red social desvinculándose de las citas grabadas y alabando la gestión del presidente. En las grabaciones filtradas en YouTube se escuchan voces parecidas a las del primer ministro, la subdirectora del Banco Nacional de Ucrania y de la ministra de Finanzas. En la conversación se pone en duda las capacidades del presidente Zelensky. Cae la lluvia en varias zonas afectadas por los incendios en Australia. En Alemania se anuncia el fin del carbono para el año 2038. Y el detalle de esta información en nuestro segmento El Mundo Ahora. Lluvias abundantes se registraron este jueves en varias regiones de Australia, asoladas desde hace meses por incendios forestales, que hasta el momento dejan 28 muertos. Una gran ayuda para los bomberos que combaten sin tregua el fuego. Los incendios sin precedentes en su escala y duración causaron también la muerte de más de 1.000 millones de animales, según estimaciones científicas. El gobierno alemán anunció un plan que prevé el cierre de todas las centrales térmicas de carbón para el año 2038, con una compensación de miles de millones de euros para los operadores de las centrales y los estados afectados. El país depende en gran medida de los combustibles fósiles para la electricidad, pero necesita medidas drásticas para cumplir sus objetivos de emisiones. 3 grandes avalanchas de nieve se registraron en lo que va de la semana, concretamente en los fiordos occidentales, 2 de ellas sobre el pequeño pueblo de Flateyri, de 200 habitantes. Las autoridades les pidieron que permanezcan en casa hasta nuevo aviso, mientras los equipos de salvamiento acudieron a la zona. El servicio de guardacostas envió un barco ante la imposibilidad de llegar por tierra.
Carles Puigdemont podría perder la inmunidad de la que goza como europarlamentario. La vicepresidenta de la Cámara anunció este jueves el inicio del proceso para que los diputados voten sobre esta condición del expresidente catalán y Toni Comín. De esta forma, Bruselas atiende el pedido emitido desde España por el juez Pablo Llarena. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara será la encargada de examinar esta solicitud. Su próxima reunión serán los próximos 27 y 28 de enero. Paco Urbina, Medios Públicos. Retornamos a las noticias. En nuestro país y en Guayaquil se realizó la ceremonia de relevo de mando de la Policía Nacional. Respaldo y respeto a la institución fueron los principales pedidos del comandante general Hernán Carrillo. En el cuartel modelo de Guayaquil y con la presencia de autoridades locales, se realizó el relevo de mando de la Policía Nacional. El comandante general Hernán Carrillo habló sobre el uso de la fuerza y rechazó los casos de intimidación a uniformados. El uso legítimo de la fuerza no se debe confundir jamás, compañeros policías, con abuso. Pero no vamos a permitir que ningún policía sea intimidado. Porque intimidar a un policía y amenazar a un policía es amenazar a toda la Policía Nacional y es amenazar a todo el Estado. Y pedimos el apoyo de las autoridades y pedimos el respaldo especialmente de las instituciones que tienen que judicializar y que tienen que poner a los delincuentes en donde tienen que estar. Mientras el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, mostró su respaldo a la institución. No podemos ni debemos ni vamos a defraudarlos. Cuentan con el respaldo del presidente Lenín Moreno. El comandante general Carrillo resaltó la importancia del cargo que asume ahora el excomandante de la Zona 8, Ramiro Ortega, como director de Asuntos Internos, para combatir la corrupción al interior de las filas. Porque no podemos nosotros pelear contra la delincuencia y la corrupción afuera si primero no lo hacemos adentro. Otro de los principales cambios fue el ingreso del general Víctor Arauz como comandante de la Zona 8 y mencionó cuál será su accionar en el plan Más Seguridad. Nosotros vamos a sentarnos con la señora alcaldesa, entiendo que iba a haber una reunión justamente para delinear algunos puntos y que de alguna manera lo más pronto posible el plan que se inició llegue a su cumplimiento y que es lo que espera toda la ciudadanía. El comandante saliente Ramiro Ortega, quien estuvo 8 meses en el cargo, considera que cumplió con la misión encomendada durante su gestión. La detención de 6.500 personas, la desarticulación de 203 bandas delincuenciales, la incautación de más de 1.400 armas de fuego. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Muchas gracias por acompañarnos en Telediario. Finalizamos la semana. Les deseamos un excelente fin de semana junto a sus familias y los invitamos a mantenerse en la señal de Ecuador TV. Enseguida viene el programa Más Cerca.